Carta a los Efesios, capítulo 3. Leemos del verso 14 al verso 17. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14 al versículo 16, perdón. Dice así. Efesios, capítulo 3, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Estábamos considerando que la oración de todos los creyentes debería de ser, si bien es cierto por otros, pero más que pedir en sí por sus necesidades, lo primero que deberíamos de pedir es ser fortalecidos en el hombre interior. Porque si el creyente está fortalecido en su hombre interior, cuando vengan las dificultades en la vida, va a estar firme, no va a desmayar, no va a flaquear. Si este primer paso, hermano, no se da, si no somos fortalecidos en el hombre interior, podemos hablar mucho, podemos decir muchas cosas, podemos tener mucho conocimiento de las Escrituras, pero no vamos a tener la realidad de ese conocimiento en nosotros. No va a ser algo práctico, solo va a ser teórico. Indagando un poco sobre la historia de algunos de nuestros hermanos muy queridos en las asambleas nuestras, y pues la historia que tenemos de ellos, considerando algunas historias de los hermanos misioneros, he estado observando algo. No es que tuviesen un mal mensaje. De hecho, lo que se menciona de ellos es un mensaje muy apegado a las Escrituras, mensajes sólidos. Pero observen lo que quiero comentarles. ¿Qué es lo que más se recuerda de nuestros hermanos, los misioneros, ancianos, obreros que han habido en nuestras asambleas? ¿Qué es lo que más se recuerda de ellos? No son sus mensajes, es su carácter, es su vida. Por ejemplo, entre muchos hermanos, hay algunos hermanos que ya partieron para estar en la presencia del Señor. Por ejemplo, de historias nada más que se cuentan de don Alfredo Hawkins, todo lo que nos queda por historia, y indagamos sobre él, y casi todos lo que hay de historia sobre ellos no están enfocados en lo que decían, sino en lo que vivían. Entonces, si nosotros vamos a la Escritura y vamos directamente al punto central, que es Jesús, ¿qué es lo que más se conoce en el mundo? No estoy hablando de los creyentes, el mundo entero. ¿Qué es lo que recuerdan de Jesús o lo que saben de Jesús? Sí, es verdad, lo que dijo se sabe algunas cosas, pero es lo que hizo lo que cambió el mundo. No es lo que digamos, hermano, es lo que somos en realidad. Ese es el punto central acá. ¿Quién soy? Entonces, el cristianismo no es teoría, no es un conjunto de reglas y normas sobre cuáles regirnos. No se trata de eso la vida cristiana, es un estilo de vida, es la vida de Cristo. Y esa es la vida del creyente, la vida de Cristo. Por esa razón, el mensaje no es teórico, es práctico. Pero no podríamos nosotros, ese conocimiento, lo que tengamos de la Escritura, usted puede ser una concordancia, ¿sí sabe una concordancia, verdad? Puede ser una concordancia completa, pero si eso que tiene acá no lo baja a su vida, no lo hace práctico, entonces quedamos en lo mismo. Me hizo reír hace poco un hermano contándome una historia. Dice que pues él tenía un teléfono, nada más antes, bueno, se quedó con uno otra vez, pero dice que tenía el teléfono y ese teléfono pues él no le sirve para internet porque no es de los inteligentes. Entonces dice, él le llama que es tontito. Está el inteligente y está el tontito, y él solo tiene un tontito. ¿Por qué? Dice que con ese teléfono pues él tiene que estar poniendo saldo, y el asunto es que los hermanos en carne de él, su familia, viven en El Salvador. Y entonces él tiene que estar llamando, imagínense, por llamada normal. Solo llamaba y al ratito ya se quedaba sin la recarga. Y entonces él descubre que la hija de él habla con los tíos de ella allá en El Salvador, o sea, con los hermanos de él,
y horas y horas. Y entonces preguntó, ¿usted cómo hace para hablar tanto tiempo y no se le acabe el saldo? Y le dice ella, no, pues yo llamo por WhatsApp. Y dice él, ¿y eso cómo lo hago yo en mi teléfono? No, en el suyo no se puede. Entonces comenzó a pedir prestado el teléfono, pero también la otra no ocupa. Y entonces llegaron a la conclusión, comprarle un teléfono inteligente a él. Él no lo puede usar, solo se lo administra. Entonces él viene y dice, márquemele a tal persona. Entonces él ya le marca y ahí se pone a hablar. Un día contando, dice él esta experiencia contándola, dice que dijo, se me perdió el teléfono. ¿Adivinen cuál se me perdió? El inteligente. Porque el tontito, como es tontito, sigue aquí en la bolsa. Y decía él, es una escena en una asamblea, porque él mencionaba esto por la situación que vive en las asambleas actualmente, y me dice él, contando, hermano, me dice, exactamente fue lo que nos pasó en las iglesias nuestras. Se nos perdieron todos los inteligentes. Los tontitos seguimos en el mismo puesto porque somos tontitos. Hermanos, cuando nuestra cabeza solo tiene teoría, nos perdemos. ¿Cómo es posible que se nos van a olvidar principios básicos, tan básicos? Y en esto conocerán todos que soy mis discípulos, en que os améis. Ahí, ¿verdad? Eso lo sabemos en teoría. Pero en la práctica, si usted no es como yo digo, o como yo hago, o como yo quiero, hasta aquí nomás llegamos. ¿Qué se le olvidó? Exactamente eso. Cuando nosotros tenemos nada más teoría, entonces nos alejamos del propósito del que Dios quiere de nosotros, o para lo que Él nos tiene acá. No nos podemos olvidar del propósito. Él quiere que seamos fortalecidos en el hombre interior para que ese conocimiento sea una realidad en nuestra vida. Uno puede saber lo que sea, puede saber muchísimo, puede dominar cantidad de principios de homilética, hermenéutica, lo que usted quiera. Es más, puede conocer como lo que usted guste conocer. Puede dominar perfectamente la gramática griega, el hebreo y el castellano también, si quiere, todo lo que usted quiera. Pero si no hace práctico ese conocimiento, entonces quedamos en nada. Quedamos en nada. Porque en la escritura, hermanos, hace unos días un hermano mencionaba algo, me llamó mucho la atención. Dice, hace muchos años los hermanos no es que no tuvieran conocimiento, tenían conocimiento, pero se miraba más el carácter, pesaba más, porque vivían lo que conocían. Hoy hay más conocimiento y menos vida. Sí tiene sentido, yo lo veo así. Hay mucho conocimiento y poco temor de Dios. Y ese es un problema. Cuando hay poco temor de Dios, usted se puede pasar por encima de cualquiera con tal de hacer prevalecer su forma de pensar, llevándose a los hermanos por enfrente si quiere. ¿No era ese el problema de la iglesia de Corinto? Los hermanos en Corinto no es que no conocieran de la escritura, sí conocían. Y cuando digo la escritura me refiero, no es que no supieran, sí sabían cosas, muchos sabían. Es más, sabían tanto que eso los llevó a pelearse y dividieron la iglesia, al punto tal que Pablo corrige ese problema. Pero cuando Pablo va a tratar el problema, ojo con este detalle, Pablo no les dice, en el capítulo 3 de la primera carta, verso 1, no les dice, el problema de ustedes son las divisiones, no. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cuál era el problema de ellos? No eran las divisiones. El problema principal de ellos era la carnalidad. Y cuando el problema se trata de raíz, entonces se corrige. Si no, entonces solo le ponemos así por encimidad, solo para medio aliviar y seguir allá adelante. Hermanos, los problemas en la iglesia deben tratarse de raíz, para que puedan curarse. No a los golpes, sino con la palabra, dándole la libertad al Espíritu Santo, para que sea Él quien haga el trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si pedimos ser fortalecidos en el hombre interior, lo primero, el primer peldaño está acá. Y pedimos para
ese hombre interior es fortalecido para poner en práctica lo que aprendemos. Hace un tiempo leí una historia de un hombre, un agente del FBI, que estaba entrevistando a un comunista, un joven comunista, y el joven comunista le dijo: nosotros los comunistas no aprendemos en sí para demostrarle a los demás cuán alto es nuestro coeficiente intelectual, sino para vivir conforme a lo que hemos aprendido. Bueno, eso es lo que pensaba él. Pero en realidad eso sí deberíamos de ser nosotros los creyentes. Yo no tengo que aprender de la Escritura para mostrarle a usted si yo sé más que usted o no. Yo tengo que aprender de la Escritura para vivir de acuerdo a lo que he aprendido. Y hoy pareciera ser, hermanos, que estamos más empeñados para demostrarles a ver quién sabe más que el otro. No, no se trata de este asunto, si no perdimos el camino. Porque no se trata quién sabe más, se trata de aplicarlo, hermano, de vivir conforme a ello. Si usted solo, se lo voy a tratar de explicar así. Si usted solamente se ha aprendido, imagínese, ya se aprendió Hebreos 10, 25. Si ya se aprendió no dejando de congregarse, entonces viva conforme a él. Para los solteros, no sientan que es un regaño. Algo de eso hay, pero no del todo. No les digan, hermanos, que es un regaño. Siempre que hay, pues yo nunca he dado temas en sí de noviazgo, pero cada vez que he escuchado y compartido con algún hermano que está en alguna conferencia o algo dando un tema de noviazgo, siempre cuando hace un panel de preguntas es lo mismo, la misma pregunta: ¿puedo tener novio o novia incrédula? Y siempre la misma pregunta. Y siempre la misma pregunta. Ya la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermano, pero yo solo ese versículo me sé. Bueno, solo ese, que se ponga en práctica y siga avanzando. El problema de nosotros, hermanos, es que yo lo veo así. Hay algunos que dicen: hermano, ¿cómo nos gustaría? Que mire, yo tengo un deseo por estudiar el libro de Apocalipsis, profecía y el otro, pero si es que todavía no ha aprendido todavía que tiene que orar, todavía no sabe que tiene que congregarse, todavía no sabe que tiene que leer la Biblia. Entonces, para que no es que sea malo leer el libro de Apocalipsis, no me malentienda, pero eso está como que usted quiera comenzar a correr y sin aprender a caminar. ¿Entiende? Hermanos, la vida cristiana es de constante avance y crecimiento. Así es. Pero si no hemos podido avanzar un poquito, nos quedamos allí. Ese es un problema, tener una iglesia llena de niños. ¿Sí sabe cómo saber que somos niños? Porque no hemos puesto en práctica lo que hemos aprendido. Yo lo veo así. Los niños son bien egoístas, ¿verdad? ¿O no? Sobre todo los recién nacidos, ¿verdad? Qué egoístas que son. Si mamá viene saliendo del hospital todavía con él, y ella porque por cesárea, como sea, y a ellos les dio hambre, a ellos no les interesa si la mamá ya durmió, no durmió, si comió, no comió. Tiene que comer él. ¿Es así o no? Sencillo. Porque eso es que así debe ser, porque es un niño. Está bien. ¿Y en la iglesia? ¿Cómo saber que usted es un niño? Sencillo, cuando todo quiere que gire alrededor suyo. Que le pongan atención solo a usted. No, ya madure, crezca, avance. Pero para eso necesita ser fortalecido en el hombre interior, para comenzar a aplicar los principios de la palabra de Dios a su vida y vivir conforme a ellos. Así que la primera necesidad de la vida, hermanos, la primera necesidad de la vida, porque ya estamos hablando de alguien que ha nacido de nuevo. Dije que el punto de partida es la nueva vida en Cristo. Hemos nacido de nuevo, entonces el primer principio en la vida cristiana es ser fortalecidos en el hombre interior. Si ya nosotros, la primera necesidad de la vida es el fortalecimiento del hombre interior. La primera necesidad que tenemos entonces en esa nueva creación es el de ser fortalecidos en esa vida que tenemos. El ser fortalecido. La vida es el comienzo. Y esto que dice, ser fortalecido con poder en el hombre interior, es una cuestión de vida, es un asunto de vida. De eso se trata. De ir fortaleciéndonos, de ir avanzando. Casi siempre estamos dados nosotros a estas cosas como la crítica, juzgar, sentenciar, ¿verdad? Nos gusta juzgar, nos gusta criticar. ¿A usted le gusta criticar? Juzgar, sentenciar. ¿Sí sabe qué es eso? No sabe. Bueno, por si alguna vez lo ha oído, entre algunos hermanos,
criticar, juzgar o sentenciar no va a ayudarle a nadie. A nadie se le ayuda de esa manera. Con esa actitud, hermanos, no se puede. Solamente pidiendo vida por nuestro hermano a ser fortalecido en esos ojos interiores. Es de la única. Si hay alguien que está mal, que de repente por ahí no está haciendo como debería de hacer en la vida cristiana, la forma de ayudarle a él no es golpeándolo, no es agarrándolo a leñazos como comúnmente decimos nosotros. Hay un término que usan los muchachos en el discipulado, que lo usan cuando en forma jocosa, dicen ellos que chapeaban. ¿Usted sabe cómo es chapeaba? Dicen ellos, y bajito, que chapeaban. Hay hermanos que creen que por dar aquellos garrotazos a la iglesia, ahora sí, qué mensaje. Hace unos años atrás un hermano ya partió para estar en la presencia del Señor, me dijo esta palabra, platicando me dice, a nosotros nos va a hacer mucho más daño en nuestras iglesias, nos va a hacer mucho más daño el legalismo que el supuesto liberalismo de la iglesia, porque el legalismo es aplaudido entre los hermanos. Porque nosotros entendemos que aquellos que son, esto no acá, y esto acá, y hay que darle acá, y este por acá. Y los hermanos, qué mensaje. Esos son los que hacen falta en nuestras iglesias. Qué mensaje. No, lo que ha hecho más bien es faltarle el respeto a los hermanos. Hermanos, no es a los leñazos. A los leñazos no. La Escritura se enseña, otra vez os digo, la sana doctrina se enseña con paciencia y amor. Yo me someto a ella por amor, voluntariamente. Pero impuesta no, porque es posible que se someta a alguien, pero no al Señor. ¿Por qué nos sometemos a alguien? Bueno, por ahí hemos despertado nosotros una santidad de fachada, le digo yo. Entonces, solo por encima. Por ejemplo, de repente por ahí usted se esconde de donde el que le tiene miedo porque lo pueden cortar, entonces se esconde para que él no lo mire. Claro, mientras no lo mire, aunque usted ande por haciendo cosas que no debe, todo está bien, porque mientras no lo miren, no hay problema. Una vez lo miren, ahí está el problema. Entonces usted se somete a quien lo mira, pero no a la Escritura. Cuando yo me someto a la Escritura, es que donde yo voy sigo siendo el mismo porque estoy sujeto a la Escritura. Hace unos días atrás me decía un hermano, creo que debemos estar enseñando a los hermanos que no deben someterse en sí a los ancianos, sino someterse a la palabra. Porque si se someten a la palabra, automáticamente estarán sujetos a los ancianos. Y es verdad. Pero muchas veces todos los que de repente por ahí estamos en autoridad, todos queremos que los demás se nos sujeten. Pero si yo no sé cómo sujetarme a la autoridad, en un campamento hace muchos años, alguien en su etapa de soltería, como campista, no lo mandaba a nadie. Nadie lo quería tener en el equipo. Ya se imaginan ustedes perder puntos porque este no llega y todo llegar al mismo, todo llegar y hacer el esfuerzo por llegar cuando suena el silbato, ¿verdad? Y él estaba en la pulpería, sonaba el silbato y él quedaba viendo que todos corrían y no se movían. Y llegaba a la hora que él quería, entonces los compañeros le decían, ¿pero qué pasa? Y decía él, a mí no me manda nadie, yo en mi tiempo yo hago lo que quiero. ¿Qué problema? Entonces nadie lo quería en su equipo, pero no pasó. No sé por qué, pero nosotros somos un poco extraños. Automáticamente el hermano de la noche a la mañana maduró. Cuando se casó, maduró. Porque nosotros entendemos que ya casado, ya maduró, no ha madurado. Pero los hermanos entendieron que era así, y entonces se le da la responsabilidad ahora, en un campamento, se le da la responsabilidad de que ahora él tenga el silbato y que él sea el que pite. Y ahora él pita, y los hermanos no se mueve nadie de la pulpería. Y cuando no se le mueve nadie de la pulpería, agarra el micrófono y le dice, y es que ustedes son burros, que no escuchan ustedes el pito. Sencillo, lo hace porque él no sabe qué es estar sujeto a autoridad. Cuando alguien no sabe cómo sujetarse a la autoridad y él le dan un poquito de poder, entonces él a la fuerza somete al otro porque él no sabe qué es someterse a autoridad. Hermanos, estar sujeto a autoridad, eso da autoridad espiritual. Cuando usted está sujeto a la autoridad, tiene autoridad.
Ese es el caso de Jesús, ¿no? Se maravillaban de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Cuál es la diferencia? Que los fariseos y escribas eran autoritarios. El creyente se vuelve autoritario cuando no tiene autoridad. Y entonces, a la fuerza. Si no, entonces después tenemos problemas. Y ahí está el conflicto. Y creamos y vamos desarrollando y despertando una santidad falsa, que solo es de apariencia. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, yo sé que los hermanos acá lo recordarán, quizás algunos de ustedes no, pero ustedes recuerdan cuando no había mensaje del púlpito, que no atacaran al televisor. Y todos los mensajes, y el que, bueno, decían, y el que tenga un televisor en la casa es un mundano. Y cada culto, y que el televisor, había hermanos que no tenían televisor en su casa. Una porque no podían comprarlo, y otra porque miedo de que si llegaba el que predicaba, después iba a tener problemas. Bueno, un hermano que era muy radical con este tema, él contó esto, yo lo escuché a él en Estados Unidos, dice que él llegó a visitar a unos hermanos, lo contó él, que había llegado a visitar a los hermanos en el día, pero estos hermanos lo vieron a él llegar desde cuando venía en el carro, lo vieron llegar, entonces escondieron el televisor que tenían en la sala y lo metieron al cuarto. Obvio, el hermano no iba a ser como tan imprudente para ir hasta el cuarto. Cuando el hermano entra a la sala, comienza a buscar el televisor por todos lados. Y cuando no lo encuentra, él mismo contando dijo esto: ¿de qué sirve que le escondan la cabeza al diablo si le dejan la cola afuera? El cable. Y entonces, pregunto, ¿eso es santidad? No, hermano, es santidad. Porque a nosotros creemos que la santidad es, por ejemplo, si a mí me enseñaron que el fútbol es pecado y el que practica el fútbol es un mundano, entonces si yo dejo de hacerlo, entonces automáticamente soy santo. No funciona así, hermano. La vida de santidad no funciona así. Y no estoy diciendo que usted haga esto, lo otro. No, digo que la vida de santidad no puede ser, yo dejo de hacer esto, ya soy santo. No. Si yo me he visto así, entonces soy santo. No. Hermanos, la vida de santidad es un asunto que viene desde adentro. Es mi relación con el Señor. Y tiene que enseñarse, ¿no?, que es un cambio que viene desde aquí para que se pueda exteriorizar. Esa es la vida de santidad. Es un tema completo, pero no de apariencia, no solo la fachada. Cuando hemos sido fortalecidos en el hombre interior, entonces están los resultados. Pero de otra manera, de otra forma, solo tendremos la fachada, solo el caparazón. Pero ¿de qué sirve engañar al hombre si nuestro asunto es con Dios? Y Él conoce nuestro interior. Y Él conoce quiénes somos. Entonces, la vida es el comienzo. Eso es todo. Pero ser fortalecidos en el hombre interior, ese es el primer paso. Entonces, criticar, juzgar o sentenciar es solamente despertar una santidad de fachada. Porque es que si a usted lo están, imagínense, a usted le están dando cada vez que lo miran un leñazo, la próxima usted mejor se esconde para que no le den el leñazo. Pero no es que ha cambiado, no sé si me entiende. No ha cambiado, en realidad sigue con la misma conducta. Observemos un segundo peldaño. Dice el versículo 17. Otra vez aparece la conjunción: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. La primera parte nada más: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hasta ahí. Ahí está el siguiente propósito, o el siguiente peldaño. El peldaño es para que habite Cristo en nuestro corazón. Hermano, el objetivo anterior es un requisito para el siguiente. Es decir, si yo ya he nacido de nuevo, que ese es el punto de partida, tengo que ser fortalecido. Ese es lo primero, ser fortalecido en el hombre interior. Ahora, ser fortalecido en el hombre interior, el siguiente peldaño es que habite Cristo en nuestro corazón. Ojo con esto, porque yo sé que la mayoría estarán ya como diciendo: ¿cómo que para que habite Cristo en nuestro corazón? Y es que no habita ahí. Pero ya vamos a ver a qué se refiere el texto, porque no es como usted lo está pensando. Esto no es así de fácil. Aquí hay muchas cosas más que poder analizar. Hermanos, recapitulando un poco, tenemos que interceder, doblar rodillas ante el Padre por esta causa, dice Pablo.
Pablo tiene en mente, dice Pablo, yo sé el asunto, o sea, Pablo dice, yo sé lo que es la iglesia, lo que significa la iglesia para el Señor, pero dice Pablo, debemos ser fortalecidos en el hombre interior. Ahora, él está pensando un poco más allá. Ser fortalecidos en el hombre interior es para que habite Cristo. Por eso necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Realmente la vida del Señor, el fortalecimiento del hombre interior debe fluir del interior al exterior. El Señor Jesús identificó el hombre interior como nuestro espíritu. No Espíritu Santo, no. Habla de espíritu humano. Así identificó el hombre interior como nuestro espíritu. En Juan capítulo 7, cuando Jesús está hablando en uno de las declaraciones que hace, de las afirmaciones que hace, Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego en el versículo siguiente explica Juan por el Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿A qué se refería Él? Obviamente está hablando, ese río está siendo una figura, en este caso del Espíritu Santo. ¿De dónde corre? Vamos a tratar de ubicarlo. No quiero perderlo porque lo que vamos a ver ahora es muy confuso. Dice él, de su interior, el interior es el espíritu humano. De su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva acá es el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay una diferencia entre el espíritu humano y el Espíritu Santo. Ya me siguieron, ¿verdad? Hasta ahí. Avanzamos. Eso, hermanos, lo que significa que hay un fluir del Espíritu Santo hacia nuestro espíritu que viene comunicando de nuestro espíritu hacia afuera, de su interior hacia afuera, hacia el exterior. Entonces, es el Espíritu Santo comunicándole a nuestro espíritu y exteriorizando todo lo que es el consejo de la palabra. Cuando la Escritura dice de su interior, se refiere en la misma palabra que tiene que ver con el Antiguo Testamento, el Éxodo. Éxodo o salida, o exterior o externo, que significa salir. Eso es todo. Esa es la misma palabra que va a utilizar. Va a salir de adentro hacia afuera. Tengamos muy en cuenta que al decir desde su espíritu significa que la vida del Señor se comunica así. Pasa el Espíritu Santo le comunica a nuestro espíritu, ¿lo recuerda? El Espíritu Santo le comunica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esa es la conexión. Por eso dice a la iglesia, no lo está hablando a incrédulo, que al incrédulo no le puede decir de su interior correrá. Si entre nosotros hay alguien que no conoce al Señor, este es el problema. ¿Por qué usted no puede recibir, no puede oír y no puede tener una relación con el Señor? Porque no ha habido un cambio en su vida. Y usted necesita entregarle su vida a Jesús para que comience a operar ese cambio en usted. Y ese cambio, los verdaderos creyentes tenemos esa relación. Él comunica a nosotros a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a nuestro espíritu, al humano, el interior, y del interior viene fluyendo hacia afuera. Pero el texto no dice, observe este detalle, para que habite Cristo por la fe en vuestros espíritus. No dice así. Dice corazones. ¿Por qué vuestros corazones? Yo sé que la mayoría de nosotros decimos, hermano, yo ya recibí al Señor en mi corazón, Él vive en mi corazón. ¿Seguro? Porque lo que está diciendo Pablo acá es mucho más que decir yo soy creyente y haber recibido al Señor. Lo que está diciendo acá va más allá de lo que muchas veces nosotros pensamos. Hay que entender a qué se refiere el corazón en la Biblia. Y hay que tener muy definido a qué se refiere. Debemos que entender que es ese habitar de Cristo en el corazón por medio del fortalecimiento de ese hombre interior, por medio del fluir del Espíritu de Dios. Es decir, voy a tratar de explicarlo, voy a hacer una analogía del Antiguo Testamento.
¿Recuerdan del tabernáculo? El tabernáculo tenía la parte de afuera, el cerco, no se podía ver hacia adentro, lo impedía el cerco. Del cerco estaba el atrio, con nosotros le llamamos el solar, o el patio, pues para que lo entienda, el patio de la casa. La casa, más o menos así como acá, solo que la parte de la entrada, conocida como el lugar santo, luego estaba el velo que dividía al lugar santísimo, ¿verdad? En el lugar santísimo, allí estaba el arca del pacto. Sobre el arca del pacto estaba una tapa de oro que se llamaba el propiciatorio. En esa tapa de oro, allí se asentaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y bien, ¿cómo se recibía o cómo se traía los sacrificios y la adoración? De esta manera. Por fuera, traían la ofrenda, la dejaban afuera, ya la recibía el sacerdote. El sacerdote entraba, sacrificaba el animalito ya dentro del patio, lo traía al tabernáculo, pero pasaba hasta el lugar santísimo y ahí ofrecía el sacrificio, la sangre rociada sobre el propiciatorio. Esa es la ofrenda, adoración. ¿Cómo hacemos la adoración nosotros? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Nos desplazamos aquí, ¿verdad? En este vehículo que andamos, este carrito, medio así ya achacoso, pero lo trae. El carrito viene acá. Pero para que la adoración sea recibida, Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu, pero no en mayúscula, en minúscula, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque, hermano, esa es la misma función. Y se lo voy a hacer así. Este es el patio. El cuerpo es el patio. Dije que vamos a hacer una analogía. El alma es el lugar santo. Y el espíritu humano es el lugar santísimo. Y esa es la forma de comunicar. Yo quiero llevar adoración. Ese es el proceso. Me desplazo con este, que es el patio. El alma va al lugar santo. Y el espíritu, lugar santísimo. Y mi espíritu humano al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comunica lo que yo quiero decir. Así. ¿Cómo recibo yo el mensaje de Dios? Exactamente de la misma forma. El Espíritu Santo le comunica a mi espíritu al alma exterioriza al cuerpo. Es un poco raro, ¿verdad eso? Hermanos, ¿qué es esta comunicación? A lo que se refiere acá. Pero ¿qué tiene que ver el corazón? El espíritu tiene tres funciones básicas. El espíritu humano. Entre las funciones que tiene la conciencia. Esa es una de las funciones o facultades que tiene el espíritu humano, la conciencia. La palabra nos habla que todos nosotros tenemos conciencia, pero aparte de la conciencia, también está la intuición. Y aparte de la intuición, está la comunión. Estas facultades las tiene el espíritu. El alma tiene otras facultades. Las facultades del alma son intelecto, voluntad y sensibilidad. Cuando hablamos de intelecto, hablamos de la capacidad de aquí, de retener, la capacidad de memorizar, de imaginar. Intelecto, tenemos intelecto. Tenemos voluntad, capacidad de tomar decisiones y actuar. Y emociones. Ahí está la diferencia. Ahora, ¿cuál es la función del corazón? Se lo voy a ilustrar así. El corazón es la puertecita, es la puerta que conecta el espíritu con el alma. Ahora dice el texto: el ser fortalecidos en el hombre interior, el espíritu humano, para que habite Cristo ahora en nuestro corazón. Es decir, no solo que se quede en una experiencia, la salvación no solo es una experiencia que queda allá en lo recóndito, es una experiencia que tiene que mostrarse. Por esa razón viene desde allá, del interior, fluyendo. Para que habite en vuestro corazón significa que se traslade, no solo aquí en una experiencia interna, sino que se exteriorice y vaya por todo nuestro ser. Si es la puerta para salir a las emociones, a la voluntad y también al intelecto, hermano, Él debe habitar en todo nuestro ser.
Ahora, cuando usted diga, el Señor habita en mi corazón, como dice Efesios, se refiere a que habita en sus pensamientos, en sus emociones, en sus intenciones, en todo su ser. Ahora le pregunto, ¿habita Cristo ahí? ¿Ahora sí hay una diferencia o no? Porque yo decía, es que el Señor mora en mi corazón, hermano. Sí, pero decir que habita en mi corazón, estoy diciendo que habita en todo mi ser. Y si habita en todo mi ser, significa que Él tiene control de toda mi vida. Habita allí. Qué bueno que sí. Y esperemos que así sea, hermano. Conocer esto entonces es básico. El corazón es la relación del alma con la conciencia y del espíritu. La vida viene del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, pero no viene para quedarse quieta, sino para fluir. Otra vez lo que dijo en Juan, de su interior correrán, no viene para estar quieta. El creyente por eso no puede estar quieto. ¿Sí sabía usted que el creyente no puede estar quieto? El creyente tiene que ser activo. Y cuando digo activo, es que hay una diferencia. No sé si aquí por personalidad, pero hay unos que por personalidad, en el discipulado del hermano polaco dice que hay unos que solo tienen 3 velocidades. Primera, neutral y retroceso. ¿Sí sabe qué significa eso? Que es lentísimo para todo. Entonces le dice, póngale primera y turbo, tal vez, hijo, por lo menos. Pero no avanza mucho. No sé si entre ustedes habrá alguno así. Pero no nos referimos exactamente a ese tipo de personalidad. Nos referimos en la congregación a ser activos. Siempre he estado, se me ocurren algunas cosas un poco extrañas. Pero estaba analizando algo acerca del sistema solar. Que hay planetas que dan la vuelta alrededor del Sol y lo hacen en menos tiempo. Por ejemplo, nosotros 365 días, es un año completo para que le dé la vuelta la Tierra al Sol. Pero los que están más cercanos se tardan algunos 80 días por ahí, más rápido dan la vuelta. Ahora imagínense Júpiter, que está un poco más allá, cuesta que dé la vuelta. Con los últimos ni nos metamos. Los creyentes pasan lo mismo. Cuanto más cerca estamos del Señor, más activos somos. Cuanto más distante estamos del Señor, más lentos somos para todo. Por esa razón hay unos que solo vienen a marcar tarjetas. Aquí no borran a nadie, ¿verdad? Allá amenazaban a algunos que lo vamos a borrar del libro, pero no del libro de la vida, sino del libro que tienen en la congregación, de que se congrega allí. Entonces, hay unos que vienen a solo marcar tarjetas porque no lo borran del libro. Espero que usted no sea como el cometa y aparezca allá en las calzadas. Y si es de eso, pues qué bueno que vino hoy. Hermanos, que entre más cerca estamos del Señor, más activos somos. Hay hermanos que usted lo ve participando en el coro. Yo sé lo que significa eso y en realidad es de admirar. Yo sé que hay algunos que casi ya por último ya casi llegan así como de arrastra. Hermanos, denle gracias al Señor por el ministerio que les ha dado. Es una bendición. Es una bendición. Y cumplir con el ministerio, hermano, debería de ser nuestro deseo siempre. Y cumplirlo de buena voluntad, de alegría. Yo sé que los hermanos están tan deseosos, los del coro, que le dicen al hermano, ensayemos mañana también. Y pasado mañana. Y todos los días. Y ensayemos más tiempo. Ay, ¿por qué tan poquito? Sí, yo sé, hermano. Pero de repente por ahí, usted está tan activo en el ministerio del coro que dice, pero también me voy a involucrar en la clase bíblica. Y está en la clase bíblica. Y de ahí dice, y también con los jóvenes, y también en la cocina, y también en esto, y en el ministerio, en los campos blancos, y en las escuelas, donde también hay una escuela donde van a predicar, y también a la sala del hospital, y también aquí, y en todos quiere estar. ¿Sabe por qué? Porque está activo. Pero hay algunos que ni empujados le encienden. ¿Por qué? Porque están demasiado distantes del Señor. Si usted está muy cerca del Señor, estará muy activo. Muy activo. Entonces, la vida del creyente, a lo que se refiere acá, es un fluir, que es una vida que no es para estar quieto, sino para activar, para estar ocupados, para estar ejercitados y para estar activos en la asamblea. Podemos entonces, hermanos, considerarlo así. Desde este punto de vista, el Señor quiere que nosotros estemos enfocados. Él nos enseña que su plan, su propósito, pues sí lo vamos a cumplir, pero para cumplirlo debemos que estar activos. Si no, difícilmente cumpliremos el propósito. Es posible que sí sea creyente, pero que no ha abierto la puerta para que fluya hacia afuera. Es posible que tenga trancada la puerta. Déjelo fluir, porque ese es el propósito por el que el Señor nos tiene acá. Entonces el corazón tiene esa función y son un poco más exteriores,
que el espíritu humano, que tiene un poco más un asunto de interior. Hermanos, la experiencia, dije que la salvación, si bien es cierto, es un asunto interno, pero no se queda allí, tiene que exteriorizar. ¿Verdad que aparentemente hay unas contradicciones entre Santiago y Pablo? Cuando Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, y Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pareciera que hay una contradicción, pero no hay ninguna contradicción. Lo que Pablo está diciendo es la experiencia de la salvación allá, enfocado en lo interno, dice él, no por obras para que nadie se gloríe. Santiago le dice, abra la puerta, deje salir esa experiencia de allá, déjela salir acá y muéstrelo con sus obras. ¿Ahora sí lo entienden? Nosotros los creyentes no somos salvos por obras, sino para qué hagamos obras. Pues las obras que de antemano él ya tenía preparadas para nosotros. Entonces, usted no puede decir ahora, bueno, ya me conformo con ser salvo, hermano, ya suficiente con eso. Eso no puede ser así. Aquí no puede ser así. Aquí tenemos que estar activos. Hermanos, nos detenemos aquí. Creo que habrá otra participación, ¿verdad? Bien, que el Señor nos bendiga.